creo que aún quedan unos minutos para decir buenos días. Ya pronto estaremos entrando en las horas de la tarde. Pues en esta mañana, gracias a Dios por lo que ha hecho posible para que cada uno de nosotros pueda estar en este lugar. Yo creo que el Señor ya nos ha bendecido. Nos bendijo a través de la presentación del hermano Reyes, también a través de la presentación del pastor Enamorado. Estoy seguro que en la tarde el Señor ha preparado más manjares espirituales. Ahora, no olvide, el cristiano no tan solo debe comer, tiene que hacer ejercicio. Este mensaje no es tan solo para nosotros. Hay un mundo que perece sin Cristo y necesitan conocer lo mismo que usted y yo escuchamos en estos lugares. Si usted no hace ejercicio, come y come, ¿qué pasa? Se pone gordo. Eso no es saludable, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer ejercicio. Tenemos que venir a este lugar. Es como el aposento alto. Aquí venimos y somos llenos del Espíritu y de la palabra. Pero tenemos que descender y ahora compartir con otros las bendiciones que el Señor nos ha dejado ricamente. Creo que ya el pastor Enamorado habló de la importancia de la reverencia y que podamos durante todas las programaciones mantener ese espíritu. No olvide, hoy día nos encontramos en el día antitípico del día de expiación, ¿sí o no? Y ese día el pueblo se congregaba alrededor del tabernáculo. Póngase a pensar, 2 millones de personas. Y podían escuchar las campanas del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo. ¿Había reverencia? Para que 2 millones de personas escucharan el movimiento de las campanas en el lugar santo. Y podían saber ellos que el sumo sacerdote estaba vivo, estaba intercediendo por ellos delante de Dios. Tenemos que tener y mostrar la misma reverencia cuando venimos a este lugar. No olvidemos, tenemos un sumo sacerdote hoy día, también, en el lugar santísimo. Ahora tenemos que escuchar cuando Él se mueve y poder prestar atención a sus palabras, pues es su plan. Pues en esta mañana el Señor nos permitió levantarnos y nos dio vida. Y aunque no hay agua, eso no es problema, ¿verdad que no? Así que no olvide, Jesús estaba colgado en la cruz y no tenía agua. Pidió agua, ¿sí o no? ¿Qué le dieron? ¿Se quejó? ¿Se lamentó? No. Tenía sed. Pidió un vasito de agua nada más. No una ducha de agua, no para la regadera. Un vasito de agua, ¿me pueden pasar un vasito de agua? Y no hubo agua para Jesús. Pero allí fue nuestro Redentor. Entendamos eso, iglesia. Aun cuando las cosas temporales nos falten temporalmente, mantengamos el espíritu de Jesús. No olviden lo que pasó con el pueblo en el desierto cuando faltaba agua. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo se quejaba. Y llegó un momento donde aún el hombre de Dios, Moisés, perdió la paciencia porque le faltó el agua al pueblo y el pueblo se quejó. Así que no nos quejemos para que el pastor Pérez no pierda la paciencia. Eso le costó no entrar a la tierra prometida, ¿sí o no? El plan de Dios es que aquel hombre entrase a la tierra prometida y después lo iba a llevar al cielo. Pero no pudo entrar a la tierra prometida por un pecado. Ese pecado estuvo basado en la falta ¿de qué? De agua, que lo llevó a la provocación, entonces a la impaciencia. Así que cada año el Señor que nos trae a este lugar permite cosas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y podamos nosotros, no importa las escaseces que podamos tener, darle gracias a Dios porque tenemos a Jesús. Y si lo tenemos a Él, pues lo tenemos todo. Pues en esta mañana vamos a continuar estudiando la palabra. Vamos a abrirla en el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. La palabra Malaquías significa mensajero. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Vamos a dar lectura al verso 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6.
Y en esta mañana vamos a ver que hay una profecía que nosotros no hemos entendido totalmente. Usualmente cuando hablamos de profecía pensamos en Daniel y Apocalipsis y lo hacemos muy bien. Son los libros proféticos por excelencia de la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios es profecía. No olvide, 27% de la Biblia es profecía. ¿Y qué pasa si la gente no estudia la profecía? Está descartando un cuarto o más de la palabra de Dios. Es importante el estudio profético, pero la profecía viene a través de toda la Biblia. Los 66 libros, todos tienen un aspecto y una perspectiva profética. Malaquías no es excepción. Leamos esta profecía en relación a la familia. Verso 5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué día es ese? Es el día de su venida. Para algunos será un día grande y para otros, ¿cómo será? Terrible, terrible. Póngase a pensar que la gente va a preferir morir que contemplar el rostro de Jesús. Y va a querer morir de una forma trágica. Porque una roca le caiga sobre una persona no es una forma trágica de morir. Y que una cueva lo sepulte no es una forma trágica. Pero la gente prefiere esa muerte trágica que encontrarse con Jesús. Pero habrá otro grupo que será un día grande. Usted y yo, por la gracia de Dios, estaremos en ese grupo. El Señor ha preparado, dice, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Que ninguno de nosotros falte ese día maravilloso cuando Jesús regrese en gloria y majestad. Y déjenme decirles, estamos muy cerca de ese momento. Dice que enviaría al profeta Elías. Continúa la lectura en el verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta es la profecía que todavía no entendemos. Usualmente pensamos que profecías es en el ambiente político, social, económico, etcétera, etcétera. Pero hay una profecía que habla de la familia. Y dice que esa profecía debe tomar lugar antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y note, esa obra no se hace en iglesias. Esa obra no se hace en instituciones educativas, ni ninguna otra institución. Hay un solo lugar donde Dios mismo lo estableció para que esa obra se haga. ¿Saben ustedes cuál es ese lugar? ¿Cuál fue la primera institución que Dios estableció en el jardín del Edén, aún antes que el pecado entrase a este mundo? ¿Cuál fue la segunda? El sábado. Pregunto yo, ¿Dios nos ha llamado como pueblo a restaurar la brecha que ha sido hecha en su ley en cuanto al sábado? Pero también pregunto en esta mañana, ¿nos habrá llamado Dios como pueblo a restaurar la brecha que ha sido también hecha en la primera institución que Dios estableció? ¿Se va a restaurar el sábado antes que venga Jesús? Claro que sí. ¿El sello de Dios no representa el sábado? ¿Y será puesto sobre la frente de aquellos que por la gracia de Dios estén preparados para recibirlo? Es decir, que el sábado será restaurado al final de la historia humana. Pero también junto con el sábado, ¿qué obra se va a hacer? La restauración también ¿de qué? Del matrimonio y de la familia. Porque habrá un pueblo que habrá entendido el plan de Dios para las familias. Y note, esa obra es interna. Esa obra tan solo la puede hacer el Espíritu Santo porque habla de corazón. ¿Quién puede orar en el corazón? Tan solo Dios. Esa obra es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Esa obra no es de ceremonias, ni es de rito, ni es de liturgia. Es una obra que el Espíritu Santo quiere, puede y sabe hacer si nosotros nos unimos con Él en la lluvia temprana cada día, cada mañana, pidiendo que Él nos colme y que haga su obra completamente en nuestros corazones. Dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos para que entonces el corazón de los hijos vuelva a los padres. Y termina diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Querida hermandad, en esta mañana el Señor nos llama a cumplir esta señal antes de su venida. Vemos que el mundo está listo para la venida de Jesús. Todo lo que se nos ha dicho que tomaría lugar está tomando lugar hoy día, cada día prácticamente. Ahora eso nos quiere decir que también algo está tomando lugar en algunos hogares.
que hay una obra profunda, hay una obra de corazón, hay una obra del Espíritu Santo, está tomando lugar en algunos hogares. La pregunta es, ¿será en mi hogar también? ¿O será que pasará el ángel y mi hogar ahora no recibirá esa bendición? Vemos que la obra comienza no con los hijos, la obra comienza con los padres. Antes que Adán y Eva tuviesen hijos, primero fueron matrimonios, ¿sí o no? Es decir, que la primera institución es el matrimonio y después ahora Dios nos da la bendición de tener hijos. Y Él desea que esos padres, ahora con un compromiso con Él en primer lugar y un compromiso con sus hijos en segundo lugar, hagan esta obra de preparar a una generación para encontrarse con Jesús. ¿Saben ustedes que la primera institución que Satanás atacó no fue el sábado? Fue la familia. Pregunto yo, ¿atacó el hogar de Adán y Eva? ¿A quién culpó a Adán de su pecado? ¿Atacó a Caín y Abel? Es más, el hermano mayor causa la muerte del hermano menor. Los padres perdieron 2 hijos ese día, uno a la muerte y otro al destierro. Uno se fue del hogar rebelde para nunca jamás regresar y se convirtió en el primer rebelde de la historia humana. Un joven que fue criado en un hogar cristiano, un joven que iba a la iglesia, un joven que hacía sacrificios, un joven que podía ver 2 querubines a la entrada del jardín del Edén y podía hablar con ellos. Pero llegó el momento que la rebeldía ganó su corazón y aquel joven se fue, no tan solo de los caminos de Dios, se fue también y abandonó su hogar para nunca jamás regresar. ¿Saben cuál fue el legado de Caín? Una ciudad. Capítulo 4 de Génesis encontramos la primera ciudad del planeta Tierra. Este rebelde, un homicida, desleal a Dios, ingrato a los padres, amadores de los placeres más que de Dios, un joven desobediente y rebelde, fue el primero en establecer la primera ciudad del mundo. Y hoy día el ambiente, la atmósfera de la ciudad es el espíritu de Caín que vemos hoy día. Por eso el Señor nos llama a salir de esos lugares, porque nuestras familias no pueden permanecer allí en preparación para la eternidad. Allí lo que vamos a participar del espíritu de Caín. Lo único que tenemos que hacer en esos lugares es regresar como Enoc para preparar un pueblo para encontrarse con su Dios. Vemos que atacó el hogar de Adán y Eva. Vamos a ver el siguiente personaje importante en Génesis, Abraham. ¿Atacó el hogar de Abraham? No el sábado. Abraham se mantuvo fiel al Señor en el sábado. Pero atacó el hogar de Abraham. Ahora tenía 2 esposas. Y había rivalidad entre las esposas. Y tuvo 2 hijos y los hijos había rivalidad entre los hijos. Vamos a ver el hogar de Isaac. Otro patriarca. El problema no era del matrimonio, era entre los hijos. Porque un padre favorecía a un hijo y la madre favorecía al otro hijo. Padres, no podemos tener favoritos. A los hijos debemos tratarlos por igual. Vemos que la madre aún preparó a su hijo para el engaño con su padre. La misma madre. Y después el hermano quería la vida de su hermano. Y tristemente el hogar quedó dividido. Pregunto yo, atacó el hogar de Jacob. 4 mujeres. Ahora, con una es suficiente, hombres, ¿verdad? Pero 4 mujeres. Y eran hermanas aún. Y entre ellas había rivalidad aún. Querían comprar el esposo para que estuvieran con ellas esa noche. Fíjense lo intenso de esta rivalidad. El hijo mayor comete incesto con una de las esposas de su padre. El hijo segundo, Simeón, y el hijo tercero, Leví, matan a todos los hombres de una ciudad. Siquén. Su hija es violada por un joven no adventista que tenían dating. ¿Me explico en esta mañana? Los hermanos venden a José como un esclavo y mienten a su padre. De las 4 esposas que tuvo Jacob, tan solo amaba a una. Y la que amaba profesaba la verdad presente, pero no la vivía, porque adoraba ídolos.
y le robó los ídolos a su padre y después le mintió a su padre. Y esa era la esposa del corazón de este hombre que era un patriarca. ¿Entendemos la crisis que había en ese hogar? Y podríamos continuar poniendo ejemplos a través de toda la Biblia, pero vamos a poner algunos. Digamos, el gran y famoso rey David. Gran rey. Gran general del ejército. El hombre que conquistó todas las naciones de sus días. ¿Cómo estaba su hogar? En crisis. Un hijo viola a su hermana. El hermano mata al hijo. Después un hijo le quiere quitar el trono al padre y vive con 10 de sus esposas públicamente. Adonías después que le quería quitar el trono a Salomón. ¿Entendemos la crisis que había en ese hogar? David brillaba en el trono, David brillaba para la nación, pero no brillaba en casa. Esa casa estaba en tinieblas. Aún Salomón, 1000 mujeres. Yo no creo que era muy sabio Salomón. Si hubiera sido sabio, se hubiera quedado con una nada más. Pero aquel hombre cayó en apostasía, ¿recordamos? Y el sabio se hizo necio. Y de la misma forma que su sabiduría fue grande, su necedad también fue grande. Su hijo, que toma su posición después de su muerte, Roboam, pierde 10 tribus y él mismo muere perdido. Llevó al pueblo a la apostasía. El hombre más sabio, un hombre riquísimo, en sus días la plata no era de valor, nada más el oro. Famoso en todo el mundo. Pero no pudo educar a un hijo, uno nada más, de los muchos que tuvo, uno, para que permaneciese fiel y leal a Dios. Querida iglesia, tenemos que entender que el enemigo continúa atacando nuestras familias hoy día. Y el ataque no es tan solo contra el matrimonio, el ataque también incluye a los hijos. Y los padres somos llamados a hacer un cerco de protección alrededor de nuestros hijos con nuestra fidelidad y lealtad a Dios, para que el enemigo no tenga lugar donde entrar, sino se sienta él que en el nombre de Jesús nuestros hogares es un centro de refugio para nuestros hijos. Ahora nos damos cuenta que ese mensaje de Malaquías no es tan solo para los días de Malaquías. Se aplica a nosotros también. Pero ese mensaje es tan importante que cuando Jesús vino por primera vez, ahora el hombre que se levantó para preparar el camino para la venida de Jesús presentó el mismo mensaje de Elías. Vamos a leerlo, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a leer allá el verso 17. Estamos hablando de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y también de Elizabeth. Dice lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Es el mismo pasaje, está parafraseando aquí Lucas, tomado de Malaquías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Y por qué? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, el pueblo tenía que ser preparado para la primera venida de Jesús, y esa preparación iba a tomar lugar ¿en qué lugar? En los hogares. Note, la preparación no podía tomar lugar en las sinagogas, ni en el santuario, en el hogar. Padres, el Señor hoy día nos está llamando otra vez a permitir que nuestros corazones regresen a nuestros hijos. Una de las calamidades de esta nación es que los hogares están siendo destruidos de adentro hacia afuera. Venimos a este país a trabajar y a ganar dinero, a vivir bien, cómodamente, y todo eso requiere recursos. Casas cómodas, alfombras, aire acondicionado, electrónicos, carros de pocas millas. Todo eso requiere gran cantidad de recursos y requiere que ahora nosotros tomemos nuestro tiempo y lo invertamos en el trabajo, esperando recibir un buen salario para poder tener este estilo de vida. En el proceso estamos perdiendo a nuestras familias. Es cierto, tenemos más dinero para los frijoles, pero es todo lo más que tenemos. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Póngase a pensar que Jesús vino a este mundo y Jesús tuvo que ser educado en casa.
Dice que si hubiera ido a las escuelas de los fariseos, lo hubiera dañado para su misión. Es decir, Jesús fue educado ¿dónde? En casa, por una madre. Esta mujer no tenía títulos, no sabía inglés tampoco. Esta mujer no tenía nada de lo que el mundo llama importante. Pero el ángel Gabriel dice, tú vas a ser bendita entre las mujeres, porque de ti vendrá aquel que será el Salvador y el Redentor del mundo. Jesús nació en un hogar de un padre carpintero. Trabajaba duro con sus manos y vivió 33 años y medio en este mundo. ¿Saben cuántos años dedicó a la obra del ministerio familiar? 30 años. Casi el 90% de su vida lo dedicó al ministerio de la familia. Eso no lo entendemos nosotros. Nosotros usualmente hablamos del ministerio público de Jesús, ¿sí o no? De los milagros, de las parábolas, de su vida, pero fuera de hogar. Pero el Padre Celestial, cuando envió a su Hijo a este mundo, lo puso 30 años, no en una iglesia, no en un ministerio, no en ninguna institución, lo puso en una casa. Voy a dejar que eso pueda entrar a sus mentes y comience a ser digerido. El éxito del ministerio público de Jesús estuvo basado en el éxito de su hogar. Pregunto yo, ¿María estará en el reino de los cielos? Los hermanos de Jesús estarán en el reino de los cielos. Durante la vida de Jesús en su hogar le hicieron la vida miserable a Jesús, nos dice la inspiración. Y sus hermanos se burlaban, se reían, no lo entendían, lo tenían como un tonto, como que no sabía. Pero el testimonio y el ministerio de Jesús en aquel hogar trajo a aquellos hermanos rebeldes y a aquellos padres que no discernían completamente la misión de Jesús a un entendimiento de la salvación en Cristo Jesús. 30 años en casa, y se nos dice que estaba haciendo tanto la obra en casa como la que hizo fuera de casa. Hoy día nuestro celo misionero a veces nos lleva a enfatizar la obra fuera de casa. Hay que dar estudios bíblicos, hay que bautizar gentes, hay que hacer una campaña. Y debemos hacerlo. Sí, tenemos una obra externa que hacer, iglesia. Pero nuestra primera obra no es fuera, es adentro. Y en nuestra mente, que continuamente es llevada a los eventos finales, lo cual está bien. Pensamos que nuestra preparación es decirle al mundo entero lo que usted y yo conocemos, lo cual es correcto. Pero esa obra no comienza con los que están afuera. Esa obra comienza con los que están dentro. ¿Saben lo que nos dice la división norteamericana? Estamos perdiendo el 72% de nuestros jóvenes en esta división. Es decir, de cada 4 jóvenes, estamos perdiendo 3. Es un éxodo masivo, no de jóvenes, vamos a ponerlos al nivel personal, nuestros hijos. Porque es fácil hablar de otros, pero vamos a ponernos nosotros en primer lugar. Estamos perdiendo nuestros propios hijos. Y déjenme decirles, aún los que quedan en la iglesia, muchos están perdidos también, como sus padres lo están. El Señor nos llama a seguir el orden evangélico. Dios en primer lugar. Nuestras familias y entonces la obra de Dios en tercer lugar. ¿Saben que cuando nos preparamos en casa nos estamos preparando para trabajar fuera de casa con éxito? Digamos, si usted estudia la fe de Jesús, y pongo la fe de Jesús como un ejemplo porque es lo que todos conocemos, son 20 lecciones, bum, bum, bum. Y al terminar cada lección la persona afirma, es decir, está de acuerdo con la enseñanza que le impartimos. Y al final de las 20 lecciones, ¿cuál es la pregunta que enseguida le vamos a hacer a la persona?
¿Te gustaría bautizarte? La persona dice, sí, me voy a bautizar. Tengo un pequeño pedido nada más. Permíteme ir a vivir a tu casa por 2 semanas. Yo quiero ver cómo la teoría que tú me has enseñado, tú la vives. Porque yo no sé estas cosas. Yo soy nuevo. Yo sé que no es el domingo, que el domingo no es correcto, es el sábado. Yo sé que no es rezar, hay que orar. Yo sé que no es carne. Ahora es de lo más linda la que vamos a consumir entonces. Yo sé que la cerveza y esas cosas ya no toman lugar. Yo sé que los muertos realmente están muertos. Yo sé que no hay un infierno eterno ya. Yo sé que Jesús viene pronto por segunda vez. Yo sé la ley de Dios y yo sé todas esas cosas. Pero ¿cómo se vive eso? ¿Puedo ir a tu casa por 2 semanas? Pregunto yo, ¿durarán 1 semana? Podrán entrar por las puertas de nuestro hogar y notar que el Evangelio ha hecho una obra en nosotros. Podrán ver esposos que se aman y se respetan y que cada uno sabe cumplir con su misión. Podrán ver hijos que son sumisos a Dios y obedientes a los padres, que al mismo tiempo participan de los deberes del hogar. Podrán escuchar una música diferente, podrán comer un alimento diferente. Podrán ser impactados no por la teoría de la verdad, sino ahora por la práctica de la verdad. Querida iglesia, si la respuesta no es positiva en esta mañana, el Señor nos quiere ayudar a recapacitar para que vayamos a casa y pongamos nuestra casa en orden. Permítame ponerles un ejemplo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a tomarlo de Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vamos a ver el impacto de un hogar cristiano. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vamos a comenzar a leer en el verso 1. Segunda de Crónicas 9:1 dice lo siguiente, oyendo la reina de Saba. Pregunto yo, ¿esta mujer era cristiana o pagana? Pagana. Vivía 900 millas de Jerusalén. 1400 kilómetros, si usted conoce mejor el sistema de kilómetros. En aquel entonces no habían aviones, no habían carros. Habían 2 formas de transportación, o a camello, porque era un desierto, o a pie. Y aquella mujer pagana escuchó allá en Etiopía, donde ella era, Saba, algo. Vamos a ver qué escuchó. Continúo la lectura. La fama de Salomón. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Es decir, esta mujer tenía preguntas, como tiene la gente hoy día. ¿Qué está pasando? ¿Qué está tomando lugar? ¿Será cierto esto? Explícame esto. Aquella mujer venía con un corazón cargado y ahora pudo venir a aquel lugar y aquel hombre ahora le pudo contestar ¿cuántas de sus preguntas? Todas sus preguntas. En esta mañana usted y yo tenemos la solución a los problemas de este mundo. Y no la tenemos porque la tengamos aquí, sino porque está en la palabra de Dios. No es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Es decir, usted y yo en esta mañana podríamos ir a hablar con el presidente Trump y decirle cómo arreglar el sistema médico de esta nación. ¿Sí o no? Ahora dudo que nos preste atención. Podríamos ir a hablar con él cómo reparar el sistema educativo de esta nación. ¿Sí o no? Ahora dudo que nos preste atención. Y podemos ponerle a él todo el panorama que usted y yo conocemos de cómo dirigir la nación, cómo dirigir instituciones, cómo traer la prosperidad otra vez a la nación. Dudo que nos escuche. ¿Saben por qué? Porque esos principios vendrían de la palabra de Dios y él no entiende estas cosas porque no es un hombre todavía que conoce al Señor. Tenemos que orar por él, por su conversión. Póngase a pensar el impacto que traería la conversión de ese hombre al Evangelio de Cristo Jesús. Esta mujer llegó a Salomón y Salomón le contestó todas sus preguntas, pero ahí no quedó. Verso 2, pero Salomón le respondió todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Verso 3, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón
y la casa que había, ¿qué cosa? Edificado. Note, la reina de Saba llega a Jerusalén en el momento cumbre de la vida de Salomón. En el momento de oro de la vida de Salomón. Cuando todo iba bien. Y ahora aquella mujer no tan solo habla con este hombre, sino que ¿a dónde fue? Acabamos de leer, fue a su casa, fue a su casa. Vamos a ver qué sucede cuando llegó a la casa de Salomón. Verso 4. Y las viandas, ¿de dónde? De su mesa. Cuando esta mujer fue a comer y vio la mesa, ¿qué vio? Vio granos, frutas, verduras, hortalizas. No vio cadáveres. No sé si me explico en esta mañana. No vio esas bebidas prietas que venden por ahí. No sé si ustedes las conocen. Así se llaman. Ok, así. No, yo las compro de vez en cuando, pero es para quitarle el sarro del baño. No piense que usted me ve con una botella de esas para tomar. No, es para limpiar el sarro. Y las herramientas también son muy buenas. Y las baterías. Así que vemos que cuando llegó, vio las viandas. Esta gente sabe comer. Esta gente sabe combinar los alimentos. Esta gente son diferentes. Esta gente no están en McDonald's ni están en Kentucky Fried Chicken. Esta gente sabe comer. Y cuando vio y llegó a la mesa y le pusieron las ensaladas y los frijoles y las tortillas hechas a mano y todas esas cosas, Salomón dijo, óigame, que esta señora dijo, esta gente son diferentes. Note, no vio cosas de origen animal, vio viandas. No habían productos refinados, ni procesados, ni llenos de químicos. Viandas. ¿Y qué más sucedió? Vamos a seguir. Las habitaciones de sus oficiales. Ahora, esta señora entró a las habitaciones y vio las habitaciones ordenadas. Las camas estaban tendidas y no a las 12 del día. ¿Me explico? Cuando ese hombre entró, las camas estaban tendidas. Cuando aquel hombre, esta dama, mejor dicho, esta reina, abrió los cajones o las gavetas, las cosas no le brincaron y le sacaron los ojos. Las cosas estaban bien puestas y ordenadas. Cuando esa mujer entró al baño, había orden en ese baño. Aún el trono estaba listo y limpio. ¿Me explico que esta mañana, iglesia? Aquella mujer fue a las habitaciones, vio la ropa colgada, vio los calcetines doblados, la ropa interior bien puesta, los zapatos en su lugar. Y aquella mujer dijo, un momento, esta gente no tan solo sabe comer, esta gente sabe vivir. Pregunto yo, ¿el evangelio es práctico? Hace meses se había estado pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué comparto con un pueblo que conoce todo? Es decir, mis temas no pueden ser de carácter informativo, porque ustedes conocen todo. Tienen que ser de carácter práctico. Porque es ahí donde usted y yo estamos cojeando. No sé si me explico con esa declaración. Si el examen fuera teórico para el reino de los cielos, aquí tenemos pura sa. El problema es que no es teórico, es práctico. En el cielo no van a haber choques porque no hay seguros. Tenemos que aprender a manejar esta vida bajo la unción del Espíritu Santo de tal forma que no choque. Y si otros chocan conmigo, ellos chocan conmigo, yo no choco con ellos. Yo estoy ahí para continuar amándolos y tratando de rescatarlos en la gracia de Cristo Jesús. Pero aquella mujer no tan solo fue a las habitaciones, vamos a ver qué más sucedió. Las habitaciones de los oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos. La mujer llegó y dice, esta gente se sabe vestir. No vio ropas apretadas y entalladas. No vio ropas escotadas y minifaldas y pantalones apretados que no sé cómo la gente se lo puede poner. Tiene que ponerse vaselina para ponérselos. Y no sé si me explico en esta mañana, iglesia. Esta gente sabe comer, esta gente sabe vivir, esta gente sabe vestir.
Noten, no le estaba dando un estudio bíblico, él lo estaba presenciando con sus propios ojos. Aquella señora se dio cuenta, por lo que había visto, que la primera ley del cielo, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera ley de nuestros hogares? ¿Podemos ir en este momento a su hogar y ver esa primera ley aplicada? Vea los barrios hispanos en este país. Ni los hispanos quieren vivir ahí. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Desordenados y sucios. Exactamente. Y llenos de delincuencia. Y también de drogas y de inmoralidad. Porque una cosa lleva a la otra. Si la primera ley del cielo es el orden, ¿cuál debe ser la primera ley de nuestra vida y de nuestros hogares? El orden. Pero a medida, para que usted pueda ver el contraste, a medida que el mundo viene más en control del enemigo que estamos viendo en el mundo. Caos, desorden. A medida que el Espíritu Santo se va retirando de las naciones y de los corazones duros que estamos viendo en todos los países del mundo. Caos, problemas, divisiones, guerras, conflictos. Porque la primera ley del cielo no se está implementando en esos lugares. Queridas familias hispanas, tenemos que poner nuestros hogares en orden y limpios. Porque es la primera ley del cielo. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Cuando María entró, y después entró Juan, y después entró Pedro. ¿Qué vieron en el lugar donde Jesús había estado sepultado? ¿Cómo estaban los lienzos? Y puestos en su lugar. Dijeron, aquí estuvo Jesús. Pregunto yo, ¿aquellos lienzos los podía haber quitado Jesús y dejarlo en el piso? Estaban sucios. Él no se los puso, alguien se los puso, él había muerto. Y pueden salir de aquel lugar con estos lienzos, tirarlos por ahí. No. Eso es un momento. Antes de salir, este lugar tiene que estar ordenado. Y cuando aquellas mujeres llegaron, y cuando llegaron los apóstoles y vieron aquel lugar, aún los lienzos sucios, ordenados y puestos en su lugar, dijeron, aquí estuvo Jesús. Nuestros vecinos tienen que ver lo mismo. Nuestros parientes tienen que ver lo mismo. Tienen que ir a nuestro hogar y decir un momento, este hogar está siendo transformado por la gracia de Dios. Familias hispanas, tenemos que entender estas cosas. Porque aún nuestras vidas privadas tienen que exaltar a Jesús. Pero si usted ve un hogar que está las cosas tiradas allá afuera, el tiradero, póngale unas florecitas, dale una pintadita de vez en cuando a su casa. Si ve un montón de llantas y unos 3, 4 carros que jamás va a usar otra vez, y 2 o 3 perros que en vez de dar protección dan lástima porque están flacos y se están muriendo de hambre, pregunto yo, ¿eso da un buen testimonio, querida iglesia? ¿Eso no da un buen testimonio? ¿En el cielo va a haber ese ambiente? Oh, no. Y aquella mujer vio un evangelio no de teoría. Aquella mujer pagana vio un evangelio práctico. Práctico. ¿Saben lo que dice? Continúo la lectura, regreso al capítulo 9, verso 4. La última parte dice, y las escalinatas por donde subía a la casa de ¿quién? Y se quedó ¿cómo? Oh, esto tenemos que entenderlo. La mujer primero no fue a la iglesia, fue a la casa de Salomón. Y cuando fue a la casa de Salomón y vio la obra que había hecho Dios, digo, ahora yo quiero ir a la iglesia contigo. Ahora yo voy a la iglesia. Y cuando fue a la iglesia, ¿sabe cómo se quedó? Esta gente tiene un mensaje que nadie tiene. Pero este mensaje no comienza en la iglesia, este mensaje comienza en la casa y se lleva a la iglesia. ¿Será por eso que la gente a veces que nos conoce bien no tiene mucho interés de ir a la iglesia? ¿Será? Porque si lo que yo voy a ver allí es lo que está aquí, más adelante. Son bondadosos con nosotros, no nos desprecian así abiertamente, simplemente son diplomáticos.
Dice, cambiar de iglesia, eso no salva a nadie, porque ninguna iglesia salva a nadie. ¿Verdad que no? La salvación no está en instituciones ni en edificios, está en Cristo Jesús. Amén. Nada más en Él. Y entonces aquella mujer fue a la iglesia y ahora escuchó la palabra y dijo, este es un pueblo especial. Este es el remanente. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Continuemos la lectura. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas. ¿Y de qué cosa? Pero note el verso 6. Pero yo no creía las palabras de ¿quiénes? Un momento. Le acaba de decir que es verdad y ahora dice que no. Dice, yo escuché cosas maravillosas, pero yo estaba dudando, Salomón. Hasta que vine aquí. Escuche. Hasta que he venido y mis ojos, ¿qué han hecho? Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. ¿Qué testimonio, iglesia? ¿Qué testimonio es ese? ¿Saben qué pasó 1000 años más tarde? Todavía en Etiopía había gente que creía la verdad. ¿No vino un eunuco de Etiopía a Jerusalén? ¿Y lo encontró allí Felipe? ¿Por qué vino a Jerusalén? Porque ya conocía la verdad allá. Y lo mismo que hizo la reina Saba vino a hacer este hombre. Pero note, hubo una diferencia. Se regresaba nada más con la teoría. Y aún Dios tuvo que enviar a un hombre y decirle, mira, acércate a su carro y dile, ¿entiendes lo que lee? Porque tenía las escrituras y no la estaba entendiendo, porque fue a Jerusalén y no vio lo mismo que vio Saba. Vio un pueblo formalista, un pueblo riguroso, un pueblo de ceremonias, un pueblo de conocimiento, pero sin experiencia. Y fue y ni aún se bautizó. Y regresaba todavía con dudas. ¿Y qué pasa? ¿Y será esto cierto? Y Dios en su misericordia envía a Felipe. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Y dice, no, si nadie me lo explica no voy a entender. Es decir, que aún fue a la sinagoga y al santuario y no le explicaron nada. Estaban haciendo chistes, cuentos y ilustraciones nada más. Y ahora Felipe les explica las escrituras. Estaba leyendo Isaías 53. ¿Saben de qué habla Isaías 53? De Jesús. ¿Y saben qué dijo el hombre antes que Felipe le preguntara? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Sí, Felipe no tuvo que hacer el llamado. El hombre estaba listo. Necesitaba nada más que alguien lo uniese la teoría con la práctica de la verdad. Verso 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Bendito quién? Óigame, de los labios de una mujer pagana que salió, alabanza a quién. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Es decir, aquella mujer reconoció la superioridad de la nación de Israel y que Dios había puesto a este hombre como rey sobre esta nación. Padres, en esta mañana usted y yo somos los reyes de nuestros hogares. Y nadie dijo amén a esto. Bueno, ¿quieren ser siervos en su hogar? Pues adelante. Sean siervos. El Señor nos ha puesto como reyes en nuestros hogares. Es decir, usted y yo somos llamados a tomar el liderazgo espiritual de nuestros hogares y a dirigir a nuestros hogares hacia la Canaán celestial. Esposas, ustedes son las reinas del hogar. Las mujeres dijeron amén, los hombres nada. No, óigame, esto es preocupante en este lugar. Las mujeres contentas, los hombres, quién sabe.
¿Saben lo que dice el apóstol Pablo bajo inspiración? Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras vecinas. ¿No? ¿No? ¿A alguno le gustó esa versión? Eso es apócrifo, eso no existe. Dice, maridos, amad ¿a quién? A vuestras mujeres. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó para presentarla de Él sin mancha ni arruga. Es decir, esposos, yo soy uno de ellos. Su trabajo y el mío es trabajar en la salvación de nuestras esposas. Y déjenme decirles, algunas de ellas son difíciles. Algunas de ellas son como hojas de nopal, tienen espinas por todos lados. ¿Sí o no? Eso sí sencillo. No, yo quería saber nada más. Pregunto, ¿cuál es su función y mi función? Que Dios me use a mí para tomar una mujer que quizás viene de un hogar donde no hubo amor, no hubo cariño, simplemente trabajó y cuidó hermanitos y cambió pañales, hizo comida, su papá nunca jugó con ella, nunca la cargó, nunca la besó, nunca dijo nada bonito, atractivo, su mamá trabaja y trabaja, y ahora esa mujer un día llega a nuestras vidas y nosotros nos casamos con ella, pero pensemos, esa mujer no es perfecta, esa mujer viene dañada, esa mujer viene deformada. Esa mujer viene buscando amor porque nunca lo ha tenido. Y su misión y mi misión como esposo es permitir que el amor de Dios llegue a mi vida y ese amor en caudales llegue hasta mi esposa. ¿Qué sucede cuando le sacan canas a la esposa? Arrugas y patas de gallinas le van a salir también. ¿Sí o no? ¿Qué sucede cuando gane sus kilos o libras extras? Si eres esposa, yo estoy aquí y te voy a continuar amando. Amando. ¿Saben quién está viendo todo eso? Los hijos. ¿Saben qué están haciendo ellos? Viendo un evangelio práctico. No es de iglesia, no es de conquistadores y de pathfinders, no es de retiros, no es de sentarse y escuchar buenos temas. Están cada día observando a un hombre que la gracia de Dios lo está transformando para que una mujer deformada, la gracia de Dios la transforme a ella también. Sí, nuestros hijos tienen que tener un doctorado en saber tratar el sexo opuesto cuando salgan de nuestros hogares. Y ahora la esposa, ¿cuál es el mandato bíblico? También en Efesios 5. Dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. ¿Cómo a quién? Como al Señor. Es decir, que ese hombre cristiano que está en la lucha, aun cuando tenga sus caídas, aun cuando tenga sus momentos débiles, usted sabrá someterse a ese hombre en Cristo Jesús. No para concupiscencias, no para aberraciones, no para que su individualidad sea destruida. No, eso no es lo que dice el texto bíblico. Sino como al Señor. Es decir, damas, ustedes también son parte del plan de Dios en la salvación de su esposo. Ese esposo también viene como una piedra tosca, ruda, deformada, pesada. Usted tiene que tomar ahora la lija y comenzar a lijar a ese hombre. Ahora, no comience con una lija muy áspera. Comiencen con una 800 por ahí, delgadita todavía. No comience con la número 20. Comience con una y comience usted a trabajar. Señor, ayúdame a trabajar a favor de la salvación de mi esposo. Este hombre rudo, este hombre que no es cortés, que no es amable, este hombre que simplemente vive para él y las cosas de él. Ayúdame para que yo pueda, por tu gracia, llegar al corazón de mi esposo y traer obra de salvación en él también. Ahora los hijos están observando todo eso. Están viendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. No es simplemente cambio de teorías teológicas en la mente. No es simplemente nuevas enseñanzas. No. Nueva vida. Si estamos en Cristo somos nuevas. ¿Y las cosas viejas? ¿Cuántas de ellas? ¿Y cuántas son hechas nuevas? ¿Creemos ese versículo? Entonces vivamos el versículo. Porque la palabra es para vivirla. Y ahora comenzamos a ver que la obra de Dios
comienza a ser hecha en nuestras vidas. Queridas familias, ¿reconocemos el tiempo de la historia que estamos viviendo? ¿Está siendo atacada la familia hoy día como nunca antes? ¿Qué piensan ustedes? Exactamente. Sí, hoy día estamos viviendo en el momento de la historia donde Satanás está haciendo el último ataque a la familia a través de una agenda homosexual que ha entrado a la nación. Pero entró a México también, no piense que los mexicanos están exentos. Y ha entrado al mundo entero. Es decir, que la familia está tan destruida hoy día que Satanás ha logrado engañar a la mayoría de la gente del mundo pensando que lo que Dios llama abominable es aceptable. ¿Entendemos eso, iglesia, o no? Y ese último ataque contra la familia, y déjenme decirles, no va a detenerse ahí. Pronto se va a legalizar la poligamia. Y poligamia múltiple, es decir, una persona se puede casar con varias personas de diferentes sexos. La pedofilia se va a legalizar, posiblemente. Y toda aberración sexual se va a ver aún en público. No piense que tan solo van a ver esas marchas homosexuales. No hemos visto nada todavía. Públicamente y en televisión y en películas veremos las más horrendas escenas de toda aberración sexual que podamos pensar como normal. Porque Satanás está haciendo los últimos ataques contra la primera institución, que es la familia. ¿Saben ustedes qué es lo que nos va a indicar aún que estamos más cerca de la venida de Jesús? Este movimiento. ¿Qué pasó cuando este movimiento tocó a la puerta de Lot, allá en Sodoma? ¿No era Lot el único adventista y su familia que había en aquella ciudad? Cuando este movimiento tocó a la puerta del remanente del pueblo de Dios allí en Sodoma, Dios dijo, hasta aquí, no más, hasta aquí. Y déjenme decirles, ese movimiento está tocando a nuestra puerta. Tristemente, muchas de nuestras instituciones lo han aceptado. Hay clubes de homosexuales en universidades. Hay aún maestros que son transvestis en nuestros centros educativos. Ese movimiento no tan solo ha tocado, la puerta se le ha abierto. Y está entrando. Es decir, esta es una señal obvia de que estamos muy cerca de la ley dominical. Porque la ley dominical es el último intento de Satanás contra la ley de Dios. Y si está atacando a la primera institución porque la tiene destruida, ya se está preparando para atacar la segunda institución pensando que la va a poder destruir. Ahora, ¿podemos permanecer fieles durante ese periodo de la ley dominical si hemos dejado que Satanás destruya nuestra primera institución? No. La restauración del sábado será hecha en aquellas familias que fueron restauradas por la gracia de Dios. Y ahora el pueblo de Dios podrá terminar dando el fuerte pregón. Y la gente van a poder ver, no es tan solo escuchar, ver lo que el Evangelio de Dios hace para salvación. Que el Señor nos ayude ya en esta tarde a regresar a nuestros hogares de este campamento después de haber escuchado cosas muy hermosas. Y si usted notan, lo que usted ha escuchado es de origen divino. Es simplemente la palabra de Dios y el espíritu de profecía. No es psicología, no es sociología, no es nada de eso. Es simplemente un así dice Jehová. Y que podamos regresar a nuestros hogares y decir, Señor, por tu gracia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si los demás quieren servir a los cananeos, a los fereceos, a los moabitas, hay libertad religiosa.
pero yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Señor les bendiga en esta tarde.